buenas noches, lunes 17 de febrero, gracias por su compañía. De la misma manera agradezco a Vania de Dios que nos acompaña en esta mesa. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchísimas gracias, Trini. Buenas noches y buenas noches también a nuestros compañeros hoy. Así es. Hoy sí tocó más caballeros. Así es. Y a quienes nos acompañan también. Iván Arrazola. Hola, buenas noches, Trini. Buenas noches a todas, a todos. Y les tocó a los Gabrieles, Gabriel Ibarra. Un poquito más equilibrado. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini. Buenas noches a todos, que ya tenía un ratito que no venía. Sí, te extrañábamos. Las tenía abandonadas. Es que creo que este inicio de año 2025 ha estado un poco convulso. Así que vamos a platicar de muchas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el estado de Jalisco, la inseguridad en la zona altos norte del estado, donde ya la mira está puesta sobre todo en municipios de Encarnación de Díaz o Villa Hidalgo, ¿no? Así que hablaremos de lo sucedido en semanas anteriores y justo la mirada que pone el gobierno del estado para poder tranquilizar la zona. También un segundo tema que tiene precisamente al mundo entero discutiendo la política internacional, Donald Trump, el nuevo orden global. Bueno, al menos eso es lo que el señor pretende, ¿no? En cada uno de sus discursos muestra, ¿no?, ese deseo de cambiarle el rostro al mundo. Y por último, la situación de la educación en México. Hace unas semanas aquí en esta casa hablábamos de la condición de la infraestructura de las escuelas, pero también a la par pues se registran eventos lastimosos donde jóvenes estudiantes son agredidos por la misma comunidad a niveles donde pueden llegar hasta perder la vida. Hablaremos también del bullying en torno a la educación en nuestro país. Pero vamos iniciando justo con esta parte. Hay que recordar que desde hace unas semanas y después del secuestro del alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco, y posteriormente liberado, pero quedando todavía privada de la libertad su esposa, bueno, pues la mirada justo se centra en ese municipio. 114 cámaras de videovigilancia son justo detectadas en los postes de empresas de comunicaciones. ¿Y cómo es que hace el crimen organizado para controlar y quedarse con un espacio como es Villa Hidalgo de la forma en como lo hace Gabriel Ibarra? Pues qué tema, ¿no? Sí. Qué tema. Y habrá que considerar que este problema en la zona de los Altos no es un tema que nació ayer o antier, es un tema transeccional. Por un tiempo se registran oleadas de violencia en Lagos de Moreno. Recordemos aquellos casos de los jóvenes desaparecidos, que fue muy sonado, que sacudió las conciencias de Jalisco, y parecía pues que esto sería lo máximo que podría suceder y que podría venir en ese sentido una intervención de las autoridades pues para tratar de tomar el control sobre estos grupos que habían impuesto su ley. Pero pasó el sexenio que encabezó Enrique Alfaro, inicia el de Pablo Lemus y la situación sigue recurrente, es más, se agrava, porque en esa zona recordemos también cómo se han escenificado confrontaciones muy fuertes de grupos criminales en los cuales pues ha habido cientos de familias que han tenido que abandonar estas zonas por la cuestión de la inseguridad y de la violencia. Y ahora vemos este caso de estas cámaras y de estos vehículos de alto poder, de blindados, que utiliza la criminalidad. Pero no es el primero caso que sucede. El año pasado se dio otro caso también, creo que fue en Encarnación de Díaz, también de casos de cámaras también utilizados por el crimen organizado, conectadas incluso a la comisaría de seguridad de ese municipio. Entonces, no sorprende que esto esté pasando. Seguramente si sucede otros casos, pues es parte de esa fuerza que la criminalidad ha logrado alcanzar. Empieza el gobierno de Pablo Lemus, esperaríamos pues que se dieran cambios, el Estado volviera a tomar el control de la seguridad de las regiones del Estado, porque una cosa es lo que sucede aquí en la zona metropolitana y otra muy diferente en las regiones alejadas, principalmente aquellas en el que tenemos frontera con otros estados, con otras entidades
principalmente en la zona de Zacatecas, donde más se han registrado estos casos. Con Michoacán se han presentado otros casos también. Recordemos el caso de Mazamitla con San José de Gracia, que sucedió hace cerca de 2 o 3 años. Entonces, lamentablemente este tipo de noticias son recurrentes. Hoy sucede en los Altos de Jalisco, mañana seguramente será en otra zona o en otro municipio de los Altos, pero yo no veo de alguna manera la luz al fondo del túnel, que esto nos vislumbre, que esto podría cambiar, que esto podría mejorar. Ojalá este nuevo gobierno que encabeza Pablo Lemos, articulado, coordinado con la Secretaría de Seguridad Nacional, con la Marina, con el Ejército, pudiera dar buenos resultados, una coordinación real, ¿no? Porque fue justo la semana pasada a dialogar, a reunirse para hablar del tema de seguridad con quien es el secretario, ¿no?, de Seguridad Ciudadana, García Harfuch. Y bueno, creo que ahí hay una esperanza, ¿no, Gabriel? Sí, fíjate que una de las cosas que más preocupa, no solamente por la gente que está siendo desplazada de sus territorios, por los desaparecidos, por los asesinatos, también a las regiones les afecta en términos de inversión. ¿Quién quiere ir a poner una empresa en un lugar controlado, absolutamente controlado por el crimen organizado? Es un secreto a voces el tema del cobro de plaza, entre otras cosas. Pero yo creo que lo que ocurrió en Encarnación de Díaz y Teocaltiche, fueron en realidad los dos lugares, estamos hablando de sistemas de vigilancia con logotipos de Comisión Federal de Electricidad y de Telmex, o sea, estaban camuflajeadas con logotipos de dos empresas importantes que tienen infraestructura en las ciudades para que no fueran detectadas. Y esto nos lleva a la paradoja que hoy el crimen organizado es capaz de tener mejores sistemas de vigilancia que incluso las policías, los gobiernos y las Fuerzas Armadas. Entonces, pues estamos ante una pérdida paulatina de espacios del territorio de México y de Jalisco específicamente, donde ya hay zonas del estado que coincido con lo que dijo Gabriel Ibarra. Esto tampoco es que esté ocurriendo de unas semanas para acá. Hace, la verdad, ya mucho tiempo, creo que más de 6 años, que el problema viene agudizándose ante la mirada indiferente de los gobiernos estatales y, por qué no decirlo, también del gobierno federal. Y llegamos ya a los absurdos de que en esas intermediaciones de donde está ahorita localizado este conflicto, pues ya no es seguro ni siquiera ir por la autopista de paga. Es decir, la cantidad de personas y de casos de gente que hace muchos años la autopista representaba seguridad, ¿no? Bueno, porque además pagas y no es barato ir ese tramo, ¿no? Entonces, hoy ya ni siquiera es seguro transitar por la autopista de paga en esas zonas y a horarios de la noche, pues mucho menos. El montón de casos de gente a la que detienen, le quitan sus carros, es decir, que pasa una suerte de peaje que hay por ahí instalado. Y yo creo que ante lo que estamos ya es ante un desafío al Estado mexicano y a los estados, entidades federativas, por parte de estos grupos que se han puesto o se han atribuido ya una autoridad propia al nivel de duplicar la infraestructura que nosotros pensaríamos que es la que corresponde a las instituciones públicas del gobierno. Entonces estamos en la sinrazón total, ¿no? Y luego entiendo que el gobernador convocó a una reunión a todos los alcaldes de la zona para abordar el tema de la seguridad y hubo 2 que decidieron no estar, ¿no? El panista Alejandro de Anda Lozano, de San Juan de los Lagos, y el priista José de Jesús Sánchez González, de San Diego de Alejandría. Es decir, por otro lado, están asediados por el crimen y cuando se les convoca no se dan el tiempo, mandan un representante. ¿Qué hay más importante? Y le manda un mensaje, Pablo Lemos, gobernador, dice, a los alcaldes, a ver tomo así. nota, ¿no? ¿Por qué no vinieron? Uh-huh. Porque ahí pareciera que hay un tema de fondo, es decir, ¿por qué estos alcaldes no vienen a una de las demandas más sentidas en una circunstancia sumamente riesgosa en la región? Va el gobernador a buscar soluciones, a dialogar, a encontrar, digamos, a construir una solución a partir del diálogo, y los alcaldes ni siquiera se dan el tiempo de asistir. Algo está pasando ahí muy grave, ¿no? Iván. A ver, lo que ocurre, por ejemplo, en Villa Hidalgo, pues es una cuestión que
pues desnuda la vulnerabilidad de las autoridades municipales, ¿no? Cada municipio vive su propio drama, su propia historia de terror, y que curiosamente nos encontramos en un panorama, me parece, en el cual pues se han puesto sobre la mesa muchas soluciones, ¿no? O sea, podemos pensar en este operativo, el Enjambre, que se llevó a cabo el año pasado en el Estado de México, al parecer con pues, resultados importantes. No era poca cosa, la colusión entre autoridades gubernamentales y grupos del crimen organizado, lo cual pues, bueno, se está haciendo algo, ¿no? Para en diferentes lugares, en diferentes espacios, tratar de combatir el crimen organizado. Se pausó un poquito ese operativo Enjambre, ¿no lo sienten? Como sí. que... Sí. Como que respondió a la se quedó ahí de porque de Trump, repente Sinaloa se lleva todos los reflectores, entonces... Se sigue llevando. Y se sigue llevando todos los reflectores. Se seguirá llevando por un buen rato. Y bueno, ya hemos aquí también en esta mesa discutido mucho acerca del papel del gobernador en Sinaloa y cómo el tema de estos posibles vínculos entre las autoridades y el crimen organizado sigue siendo algo muy importante. Pero aquí hay una cuestión que quizás es la más inquietante, y es ¿cuál es el diagnóstico real de lo que está ocurriendo? Como dice Gabriel, el tema es que hay un control total de algunos municipios por parte de estos grupos del crimen organizado. En realidad es el tema de la complicidad entre estos grupos del crimen organizado y las autoridades, o es simplemente que estos lugares son estratégicos para pues, el trasiego, para la fabricación de determinadas drogas. Realmente la situación es ¿ante qué estamos? ¿Cuál es el...? Pues últimamente, ¿no? Estos dos policías en Zapopan que están vinculados a proceso por desaparición de personas. O sea, no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos, pero entonces a esto le vamos sumando más y más elementos, y entonces la pregunta es, ¿ante qué estamos? Y por otro lado, pues nuestro vecino del norte nos dice, voy a declarar a los grupos del crimen organizado terroristas, y pues seguramente muchas personas en México dicen, pues si con eso se va a acabar con los grupos, pues adelante, ¿no? Que por ese lado venga la solución. Entonces estamos, me parece, ante un panorama en el cual, como lo comentaba Gabriel, estas situaciones son repetitivas, las escuchamos constantemente, vemos, por ejemplo, esto de los jóvenes desaparecidos, con qué brutalidad los matan, pero parece que la estrategia ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, sí, qué bueno que se reúnan, pero ¿qué sigue después de estas reuniones entre el gobernador y los presidentes municipales? ¿Cuál sería la estrategia entonces? No, y sobre todo cuando vemos esa capacidad que tienen, ¿no? Para armarse, para controlar el municipio, para vigilar lo que está haciendo la autoridad, por ejemplo, cuando entra y sale un grupo de militares, ¿no? O la Guardia Nacional, para poder entrar a hacer esos operativos que no son permanentes, sino que de repente llegan, se van y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, cuando ya tienes un análisis y sabes que tiene una gran capacidad de operación, dices tú, bueno, ¿quién va a venir a respaldar la operación en municipios donde tienen 20 policías municipales y la mitad están en proceso de investigación por estar vinculados algunos, ¿no, con el crimen organizado? O muchos están mal armados o no tienen a lo mejor ni la capacitación ni las herramientas para trabajar. Ya lo hemos hablado aquí antes. Son municipios en donde pueden tener 10 policías, 15 policías, 20 policías. Exacto. Y de esos, ¿qué tipo de armamento tienen y contra quién se están enfrentando? Ya lo decía Gabriel, o sea, el tipo, no solamente de armamento, sino de la tecnología que tienen. Si tienen drones, si tienen cámaras instaladas, si tienen todo un C5 privado o aparte, o como un centro de vigilancia alterno, por así llamarlo. O sea, es grave. ¿Y cómo lo fueron armando y de qué manera se van metiendo a eso? Se hablaba de que van a empezarse a coordinar, me parece también que parte desde ahí. Si ya se tiene identificado cuál es el problema, es cómo lo abordas y cómo se ha estado abordando o de qué manera se ha estado abordando que no ha funcionado. Que sí se necesita coordinación porque obviamente el municipio no va a poder solo, el Estado no va a poder solo, el gobierno federal no va a poder solo. Y si cada quien está desarticulado haciendo cosas distintas, no va a haber para dónde. Los operativos, si vuelven a ser otra vez intermitentes solamente, o si no
se puede tener presencia, o tampoco no puedes estar dependiendo de que haya presencia de la Guardia Nacional todo el tiempo o que haya otros policías todo el tiempo. Es cómo haces que vuelva a funcionar otra vez y que pueda garantizarse la seguridad a la gente que está ahí. Lo que sí es que este compromiso que hace el gobierno federal de no llevarse elementos de la Guardia Nacional a los operativos que tienen frontera, sino respaldar los operativos que se tienen o el propósito que se tiene en Jalisco, esa es una muy buena señal de que se reconoce cuál es el problema y también se reconoce cuando dices vamos a investigar si hay posible colusión de las autoridades con todo este manejo de cámaras, ¿no?, de videovigilancia en la zona. Y sobre todo lo que están tratando de ver. Si hay alguien que esté coludido, y vemos la otra parte es con los secuestros que pasó con el alcalde y después con el secuestro de la esposa y con el secuestro del hijo. O sea, que estaban presionando después para que me hicieran algún intercambio. Se habla de que hicieran el intercambio con personal de seguridad. ¿De qué manera puedes operar si por un lado también te están amenazando y si no tienes el respaldo también, ¿cómo te empiezas a mover? ¿Y a quién asignas en esos cargos, no? Porque ese fue el objetivo, ¿no? Destituir a quien estaba encargado de la seguridad en Villa Hidalgo y lo logra. Bueno, es que ese es otro tema, Trini. ¿Cuántos directores de policías municipales en realidad le responden a otro tipo de organizaciones y no al gobierno? Y porque se sabe hoy que el móvil era ese, que ellos querían el control de la dirección de seguridad de ese municipio y que como pues, el responsable del municipio se negó, pues entonces ejercieron un mecanismo de presión. Pero ¿cuántos se han cedido de los que tenemos? Esa es una pregunta que se compromete el gobierno del Estado a investigar, ¿no? Sí, el asunto es, como decía Iván, ¿cuál es la estrategia adecuada, no? Porque vemos cómo hace 2 sexenios se instrumentó una estrategia de fuerza única regional, ¿cómo le llamaron? Con centros regionales, ¿no? Vino el gobierno siguiente, el anterior, el que anda en España, y armó otra estrategia. Acabó con estas figuras y arma su estrategia. Y pues, así como no hay continuidad, cada quien hace lo que considera conveniente, adecuado a sus intereses. Y esto, en vez de mejorar, empeora, lamentablemente. ¿Cambiará esto en el futuro con la nueva estrategia instrumentada a nivel federal de que se acabó el modelo de abrazos, no balazos? Ahora es balazos, no abrazos. Que está precisamente el gran desafío en Sinaloa, ¿no? Que es el que ha robado toda la atención. Quieren recuperar Sinaloa, que está en manos de estos grupos criminales. ¿Lo van a lograr? ¿O esa ola tan grande que como metástasis se ha desparramado en todo el país, ¿podrá el gobierno federal contrarrestar a estos grupos criminales? ¿Cómo va a terminar la relación con Estados Unidos, con Trump, que está apretando de que le ha declarado la guerra a estos grupos? Lo va a manejar en forma inteligente. La presidenta va a llegar a un acuerdo interesante finalmente que permita al Estado mexicano tener un aliado para enfrentar estos grupos. No sé, el tiempo nos dará la respuesta. ¿Qué tal si retomamos la pregunta al regresar de la pausa para hablar justo de Donald Trump y este nuevo orden global? Al volver. Bueno, y entre todas las declaraciones que todos los días hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues vamos justo a tejer en diferentes regiones del mundo dónde está pues interviniendo y de qué forma nos estamos dando cuenta que Donald Trump no solamente quiere hacer América grande nuevamente, sino que quiere convertirse en la policía mundial y quiere convertirse en quien dirige o establece los nuevos lineamientos para este orden global. ¿No lo ves tú así, Iván, y que a lo mejor son sueños que no va a poder lograr porque está interviniendo en la soberanía de los países, en las decisiones
Tanto así, por ejemplo, lo escuchamos con Zelensky, ¿no? En esta parte donde dice Donald Trump que va a resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia. Dice, a ver, espérenme, pero a mí no me han invitado, ¿no? Y Donald Trump ya lo da como casi por hecho. Me parece que va por ahí, Trini. Y digo, me quedé nada más con una idea muy breve con la cantidad de preguntas. Con la cantidad de preguntas que hizo Gabriel Ibar, que es como un examen profesional, ¿no? Con todo lo que planteó. Creo que hay una luz al final, me parece que es una luz que podríamos discutir sobre este tema. Se ha planteado este día de revivir la Ley de Seguridad Interior en México, crear un padrón con datos biométricos de la ciudadanía en México, pues para tener vamos a decirlo así, un panorama más completo de quiénes son las personas que viven en México, ¿no? Obviamente, pues es un asunto polémico, porque como tal, pues ya no va a haber una institución que se encargue del tema de cómo resguardamos nuestros datos personales y que garanticen pues que no caigan en manos equivocadas. Pero bueno, estos sistemas de control de datos pues son muy comunes en China, países como Rusia, donde pues de alguna forma el control que hay sobre la población pues también tiene que ver mucho con limitaciones de ciertos derechos. Y ahora el punto al que voy pues es precisamente esto que comentas, ¿no? Esta idea del nuevo orden global. J.D. Vance estuvo la semana pasada en Alemania y pues asustó a todo el mundo cuando dice, bueno, es que el problema en realidad no son ni China ni Rusia, el problema que tiene Europa pues está al interior, su problema es un tema cultural, su problema son estas democracias que pues han creado una serie de derechos, pero que pues poco se han preocupado por temas como pues, la migración, que pues es un problema, ¿no? En Europa, ubicándolo también del lado cultural. Y por otro lado vemos a Donald Trump que dice, bueno, a ver, en este tema de Ucrania, pues en realidad la solución pues es una solución sencilla, ¿no? Rusia y Estados Unidos pueden llegar a una solución sin que necesariamente Ucrania tenga que intervenir, ¿no? O sea, pues ¿para qué está el poder? Pues precisamente para eso. Donald Trump tiene una llamada y además una llamada muy extensa con Vladimir Putin y dialogan sobre diferentes temas, ¿no? Pero parece, Trini, que está regresando este modo de hacer política en el cual esta idea de hacer consensos, de, bueno, vamos a ver qué dice el derecho internacional público para ver de qué manera podemos llegar a una solución. Hay que hacerlo a un lado, ¿no? Este es un asunto entre los más fuertes, entre las potencias, y de esa manera de que va a haber soluciones, las habrá. ¿A qué costo? Pues seguramente Ucrania perderá parte de su territorio, no va a entrar a la OTAN, y pues ni modo, los chicos pierden y los grandes ganan. Aquí veo dos cosas que no sé si estaré equivocada, pero es una. En todo esto es la restricción de derechos, Vania, y el pretender poseer tierras a como dé lugar. Es como quererse hacer de los aliados dejándole territorio ucraniano a Rusia, por ejemplo, o hacer como una especie de intercambio territorial para conseguir la paz en la Franja de Gaza, y que le responde precisamente los palestinos, le dicen, a ver, permíteme, pero aquí no está la venta palestina. Es que si lo vemos como globalmente, recordemos que en el G7, que es un grupo de los países más poderosos económicamente y militarmente, del que forma también parte Estados Unidos, Rusia fue expulsado en el 2014, cuando empezó a invadir Ucrania, Crimea, y fue expulsado y fue sacado. Ahora lo que estaban ofreciendo, quien está pugnando porque regrese desde la primera vez que fue presidente fue Donald Trump. Él estaba ahí pugnando porque regresara, que se volviera otra vez a incorporar y fuera parte de este grupo de países poderosos, que también está Alemania, que está Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, la Unión Europea. Y en este grupo ya empezaron a dividirse. ¿Por qué? Porque Trump está pidiendo que regrese o está abriendo las puertas para que pueda regresar Rusia, pero hay países que no están de acuerdo y que ya abiertamente han dicho que no están de acuerdo que regrese porque están del lado de Ucrania. Francia fue el primero, ¿no? Francia ya lo dijo, Canadá también ya lo dijo, ya lo externó. ¿Quién más había dicho? Alemania también desde un principio, pero ya había como cierto desquebrajamiento, me parece, y llega otra vez, regresa Trump y vuelve a suceder. Lo mismo ha pasado con la OTAN, que en la OTAN, recordemos que 2/3 partes, me parece, del presupuesto los aporta Estados Unidos,
que es también uno de los intereses que tiene principales Donald Trump, que él tiene dinero ahí, pero las señales que está mandando a nivel internacional es que él no está comprometido con Europa, que no tiene interés en seguir aportando y que él está jugando con sus canicas para los intereses de Estados Unidos, pero también recordemos, sí es un tema grave para los países que están cerca de Rusia, que Rusia continúe extendiéndose territorialmente. A Estados Unidos a lo mejor puede que no le vaya a significar más porque está retirado y no está cerca de con ellos. O sea, si lo vemos a nivel macro, sí tiene varias implicaciones económicas lo que está haciendo Donald Trump, más allá de mostrarse como el líder salvador o quien vino a arreglar o que va a solucionar. Hay intereses detrás. Lo que está haciendo el señor es empezar a mover sus fichas y está desquebrajando todo. ¿No será que, recuerdan cuando estaba en campaña en el proceso de investigación que se le hizo, ya había, se presumía que había habido un vínculo de espionaje entre el gobierno ruso ayudando a Donald Trump precisamente a conseguir la presidencia de Estados Unidos? ¿Será que con eso se demuestra que sí hay una relación de mucho tiempo atrás y no nada más es el objetivo, el tema de encontrar la paz con Ucrania, sino que ya hay una relación política exactamente entre ambos? Él nunca ha ocultado sus simpatías Ajá. con Vladimir Putin. O sea, eso desde su primer mandato, digamos, él lo ha manejado como un activo en el entendimiento de las naciones. Pero hoy más allá, Trin, a ver, lo que estamos viendo de Trump es el desmarque de todas las acciones y decisiones de sus antecesores. Él lo que ha hecho al interior y al exterior de Estados Unidos es desmarcarse, es decir, desacreditar todos lo que sus antecesores pudieron llamar como avances. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él ha Desde venido entonces a darle para atrás a todo, ¿no? Es decir, la política en el caso de Irak, el tema de Palestina, la relación con América Latina, el tema de Venezuela, la relación con Cuba, la relación con Canadá, el tema de Groenlandia, el tema ahora de Ucrania y todos los que le sigan surgiendo. Pero, pues pasa, como ha estado pasando en varios países de nuestro continente, que eso es lo que votó el electorado norteamericano, porque tampoco es que sea una sorpresa. Muchas de estas cosas las venía diciendo ya en la campaña y yo creo que no se las tomó muy en serio el mundo. Bueno, pero esto nos lleva a otra dificultad que yo creo que efectivamente tiene Europa y que tiene que atender. Si todos estos organismos internacionales siguen siendo financiados de manera preponderante por Estados Unidos, pues permíteme aplicar el proverbio popular que dice, el que paga manda. Bueno, si los países europeos que se han manifestado en desacuerdo, sobre todo ahora que hizo la visita el vicepresidente y que les dijo hasta de qué se iban a morir, una regañada que les puso a todos, bueno, lo que Europa tiene que hacer es empezar a tener también una participación, no nomás discursiva, sino empezarle a meter dinero a los organismos internacionales, porque claramente el señor dice, yo me salgo y si se cae, todos esos organismos aparentemente se caen, porque estaban financiados, estaban sobrefinanciados, hay una sobreparticipación económica de Estados Unidos. Y yo creo que en eso, pues sí hay responsabilidad de todos los países del mundo que han permitido que esos organismos estén gobernados por el que paga, por el que aporta los recursos y que hoy los está condicionando a una agenda ideológica muy particular, muy peculiar. ¿La Unión Europea tiene capacidad para eso? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que los europeos estaban muy cómodos desde la Segunda Guerra Mundial con el país de América que llegaba y les ayudó a resolver la guerra y luego les ayudó a financiar todo, y estos que llegaban como Santo Claus con el costal de billetes atrás para financiar cualquier organismo internacional, mientras que coincidieron. Pero hoy claramente ya no hay coincidencia, cuando menos no durante el periodo del actual presidente, porque el actual presidente tiene una agenda política que riñe en casi todo, si no es que todo, con lo que ha venido planteando la Unión Europea. Y no quiere decir que en todos los temas anda mal, ¿eh? Hay temas que yo creo que vale la pena discutir, como el tema de la migración. A ver, no se trata de dejar entrar o no dejar entrar a los países, ese debate me parece muy tonto. Yo creo que el asunto es de cómo el mundo le tiene que entrar para resolver los problemas de origen que ocasionan que la gente deje su tierra, su casa, su familia, su entorno. Pero no es el único presidente que lo plantea. Y que vaya a buscar, no, pero es que el mundo no le ha entrado.
O sea, y la Unión Europea en esta pedantería de decir nosotros somos los más civilizados y nosotros somos los buenos de la película, bueno, pero entonces empiecen a poner dinero, pero entonces empiecen a buscar soluciones a los problemas, cuando menos de la migración europea, que tampoco la han resuelto, no la han resuelto. ¿Qué ha hecho Francia, por ejemplo? Francia, que ahorita, digo, el país de las ideas, trae un problema enorme con ese asunto y hay una discusión también anti-inmigrantes. Han venido legislando cada vez. Hoy ya si naces en Francia no necesariamente no obtienes de hecho la nacionalidad. Es decir, muchas de las cosas que hoy se debaten que se van a hacer en Estados Unidos ya se hicieron en Europa en términos de migración y nos pasaron de noche. Pero hasta que hoy llega este señor y les mueve el avispero a todo mundo en todos los temas. Incluyendo a México. Pero ¿no? ya lo había Y dicho luego antes. hay un derrumbe de lo políticamente correcto. Es decir, hasta hace unos meses, el año pasado, creíamos que habían temas que eran ya de sentido común, que no eran ya sujetos a una revisión o una rediscusión. Hoy veo otra vez sobre la mesa un montón de temas que parecían superados y veo a líderes del mundo, varios países latinoamericanos metidos en ello, en la rediscusión de esto. Veo a las empresas de tecnología reprogramando sus plataformas, sus algoritmos, y lo que parecía que habíamos avanzado en términos de civilidad, hoy estamos dando pasos atrás, pero con una amplia legitimidad. A mí lo que me sorprende es que estas naciones tienen presidentes ampliamente votados que están en contra de lo que nosotros creíamos que era lo políticamente Por correcto. eso hablaba de la restricción de derechos también, ¿no? Hay el restablecimiento del viejo orden mundial, porque la ideología a la que hace referencia a mi tocayo, pues ese choque de ideologías, porque si vemos la ideología de Donald Trump y la ideología de Joe Biden, son diametralmente opuestas. Claro. Si vemos la agenda progresista de Biden, ¿no? La agenda a favor de las energías limpias de Biden. Oye, los y la popotes agenda de plástico, de Donald ¿no? Trump, Como poner ejemplo. que fue financiado por los petroleros. Una gran parte del financiamiento que recibió la campaña fue de los petroleros. Y la agenda de Trump es anti-agenda verde. Se salió de la cosa. Se sale del acuerdo de París, ¿no? Y ahí dice pues que hay que abrir pozos petroleros donde sea necesario para que Estados Unidos tenga autosuficiencia de energía, ¿no? Y los autos eléctricos, pues para atrás, ¿no? Con todo y que Elon Musk es su gran aliado. Entonces, estamos ante un restablecimiento del viejo orden, donde las ideas conservadoras vuelven a tener vigencia, porque este mensaje que pronuncia en Alemania, en Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos dice: la amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos valores? Los valores conservadores de la familia, contra el aborto, contra matrimonios del mismo sexo. Todo eso es contrario. Y el nacionalismo es contrario a Donald Trump. Es contrario. Entonces, esto que les va a decir el vicepresidente a los líderes europeos, le dicen: no, pues la culpa del desorden que tienen es de ustedes, porque ustedes han permitido que esos virus permisivos se reproduzcan, y luego ustedes también, en esas falsas posturas humanitarias, le abren la puerta a tantos ilegales, y ahora están llorando por lo que están viendo, pero ustedes son los culpables. El enemigo no es Rusia, no es China, el enemigo está aquí adentro, le dice, ¿no? Falso discurso, Gabriel, porque lo que va detrás de No, todo eso falso discurso. es el dinero. No, pero no es falso discurso, porque así piensan ellos. O sea, ese pensamiento... del gobierno de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ese es el pensamiento conservador, pues. O sea, no están de acuerdo con la agenda progresista que Europa ha impulsado. Porque si una región ha impulsado una agenda progresista en el mundo, es Europa. Es Europa. Y ahí le está diciendo: no estamos de acuerdo con esto como ustedes están manejando. Y bueno, la respuesta fue muy airada del general de Alemania y de otros personajes importantes de Europa contra este mensaje que consideran pues insultante, ofensivo. Y luego pues ellos esperaban que iban a escuchar un mensaje de cómo... De conciliación. De conciliación en el tema de la guerra Rusia-Ucrania.
nada de eso, ¿no? Y luego el otro mensaje que manda Donald Trump, de que habla con Vladimir Putin y con Zelensky habla después, pero prácticamente la decisión la van a tomar entre Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? ¿Qué te parece la construcción de un ejército europeo? Es lo que plantea Zelensky, pero pues yo no le veo futuro, solamente que se dé el rompimiento entre Europa y Estados Unidos, pero bueno, ese rompimiento se puede dar, ¿en cuánto tiempo se podría dar? Considerando que el presidente de Estados Unidos es de 4 años. A ver, tocayo, pero tenemos elecciones en fecha próxima en Alemania y las cosas plantean mucha incertidumbre. Bueno, el problema de Alemania... Si en Alemania llega la extrema derecha, a la que abiertamente está apoyando el gobierno de Estados Unidos, y siendo Alemania la locomotora de Europa, híjole, yo ya no estoy tan seguro que se necesite un rompimiento. En Francia también está el punto ahí de Alemania, el pueblo de Alemania, ¿cuál fue la razón de la caída de Angela Merkel? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿La migración? El que le abrió 1 millón de personas de Siria, del Medio Oriente, le abrió las puertas una decisión humanitaria, ¿no? De una estadista, porque así se consideró Angela Merkel, sí. fue la que unió, fue la que impulsó la Unión Europea, fue el motor, la gran lideresa, y eso precisamente de abrirle la puerta a los migrantes, eso fue la caída de ella, y fue que la derecha creciera, y ese crecimiento precisamente está en sintonía con la política que ha hecho Donald Trump para ser presidente de Estados Unidos, y le está diciendo que hagan lo mismo. ¿Cuándo serán las elecciones en Alemania? No tengo la fecha. Menos de un mes. Menos de un mes. Y luego tienes el crecimiento estadístico registrado en las últimas encuestas de Vox en España, que creció nomás en los últimos 15 días 5 puntos en España, emulando el discurso de Trump. Entonces, este eco está fuera de Estados Unidos, se está instalando fuera de Estados Unidos. Le dice represores, le dice a los líderes de Europa, represores, porque están reprimiendo a estos grupos que están en contra de la migración. A los extremistas le dice Donald, el mensaje pues es que son represores contra la libertad de expresión, que no es democrático, le dice eso. Vámonos a la pausa y vamos a cambiar completamente de tema cuando regresemos, porque hay que poner el ojo también en la educación en México, las instalaciones, el ambiente social que se vive ahí, de seguridad en nuestro país y por supuesto en Jalisco, al volver de la pausa. Un reto muy importante y es mejorar en todos los sentidos la educación en México. Hablemos en este último espacio de Periodismo en Plural sobre los retos de la educación en nuestro país y por supuesto también en el estado de Jalisco. Hace unos días hablábamos aquí en NMAS Guadalajara y le hemos dado seguimiento a la condición de las escuelas más allá de la zona metropolitana de Guadalajara después de que una barda se viniera abajo en un kinder y cobrara la vida de un menor de edad de 5 años. Entre eso y otros fenómenos que se registran y que lo vemos en los medios de comunicación también está, por ejemplo, el de una chica que cae de un 3er piso de una escuela. Ella argumenta que desde tiempo atrás ha estado o había estado denunciando acoso o bullying en la escuela a la que pertenece por sus preferencias en la música o preferencias culturales. Todo esto engloba sin duda una realidad de la educación en México, mi querida Vania, sobre todo esto que llama la atención, vuelve a poner el ojo hablando de bullying con el caso de esta jovencita que le gusta un tipo de música y a sus compañeros no les gusta. De K-pop. Venía escuchando, cuando venía aquí al programa, una entrevista precisamente con el papá porque las autoridades de México de educación decían que la niña ya estaba bien y el papá estaba muy molesto porque decía que no tiene todavía el diagnóstico de esta chica de 13 años. Desde diciembre lo que él comentaba es que él ya había recibido agresión por parte de sus compañeros. Ya le habían empezado a molestar, dice que él tiene capturas de pantalla en donde le mandaban mensajes por internet agrediéndola porque le gustaba la música coreana, el K-pop.
que es un estilo de música que fomenta mucho el deporte, bailar y otro tipo de cosas. Digo, además, pues, cada quien sabe qué música se escucha. Hay quienes les encanta otro tipo de música. Bueno, pues el corrido tumbado. Claro, narcocorridos, otro tipo de música. Pero en este caso el papá fue y habló a la escuela y que en la escuela le decía, no, bueno, pues vaya con la ciberpolicía. Dice, pero si son compañeros de mi hija quienes la están molestando, ya tienen ellos este antecedente. Y otro antecedente más es que la mandan a una clínica donde le diagnostican que tiene depresión y que además es víctima de bullying. Que la niña no quería regresar a la escuela. Creo que esa es una alerta y que no se debe de dejar pasar nunca por alto, que un menor no quiera regresar a la escuela. O sea, ¿en qué momento dejan de convertirse las aulas o estos espacios escolares en espacios seguros? Que tú puedas llegar ahí, que tú puedas estar bien. Entonces esta niña dice que no, duró un mes sin ir a la escuela, regresa en enero, otra vez a finales de enero a clases, y sucede esto. El papá ha estado pidiendo que le den acceso a una investigación para ver qué fue realmente lo que sucedió, que se descarte que si fue un accidente, si alguien más la empujó, porque la versión es que alguna de sus compañeras la empujó. El papá comentaba que no le daban acceso ni siquiera a la escuela, que le cerraron la puerta en la cara y que el director no se había parado ni siquiera a hablar con él. ¿A qué voy? Como para resumir, creo que son visto desde dos partes. Uno, qué es lo que sucede dentro de los planteles donde tienen ya varios protocolos. Yo sé porque conozco varias maestras, que cualquier incidente que pasa se tiene que registrar y ellos llevan una bitácora de quién se dio cuenta, quién se percató de la situación, si es algún niño que presentó, si lo ven llegar con moretes o si el niño se acerca a alguna de las maestras, ya hay algún tipo de protocolos para hacerlo. En algunas escuelas, que son las que podrían decirse que están las instalaciones en mejores condiciones, tienen cámaras. Entonces todo el tiempo están videograbando, incluso dentro de los salones. Estoy hablando de escuelas públicas, que no es algo que suceda en todas las escuelas. Eso por una parte. ¿Y cómo le das el proceso y cómo le das el seguimiento? ¿Cómo que no las escuelas dejas a esto? privadas, perdón que te interrumpa, pero también sucede y no Muchísimo. por ser privadas No te debería de estar garantiza. ajena a la autoridad pública, No te o sea, la garantiza. Secretaría de Educación, tanto Jalisco como federal, ¿no? No, en cualquiera tiene que intervenir en ambos lados. Y la segunda, que me parece visto desde fuera, es ¿qué haces tú como papá si tu hijo o hija está siendo víctima de bullying o si tu hijo o hija es la victimaria? Si son quienes están agrediendo a otros niños, porque no es solamente el otro menor y qué seguimiento se le está dando. Me parece que la educación, por lo menos la básica, ya es una de las que se tienen más atendidas, pero también tiene grandes problemas todavía la educación en México a nivel nacional e internacional. Está retrasada en los contenidos que se están viendo con los jóvenes, del manejo de tecnología, no tienes actualizado lo que ellos están recibiendo y encima de eso tenemos modificaciones que hicieron para hacer una regresión en los contenidos escolares cuando se tendría que ir 2 pasos adelante en lo que les estás enseñando a los jóvenes, porque además no es nada más el bullying en la escuela, no es nada más el que se tenga ciertas herramientas, sino también herramientas digitales, que hoy es lo que hace falta y que realmente no se les alcanza a apostar o no se está alcanzando a tener la visión. La educación, insisto, tiene grandes oportunidades, serios problemas, no solamente de instalaciones, también de los procesos que manejan internos, incluso hasta con los profesores, desde capacitaciones en cómo haces para detectar y contener en un grupo cuando está sucediendo esta situación. De repente perdemos de vista todo eso, ¿no? Sí, y bueno, a ver, hablábamos el bloque anterior de un tema de intolerancia, porque en realidad de lo que estamos hablando es que en todos estos discursos hay una carga muy fuerte de cómo se está excluyendo a las personas y pues eso ahora sí que lo vemos reflejado en distintos ámbitos, ¿no? Inclusive ya hasta la Embajada de Corea pues emitió un comunicado antes que las autoridades diciendo de México, que lamentaba lo que había ocurrido con esta Fátima. chica, Fátima. Y recordando un poco, digo, viendo el caso, pues no sé, ustedes recordarán seguramente su época en la secundaria, su época en la prepa, también depende mucho de en qué instituciones hayan estudiado, pero recuerdo que, por ejemplo, pues en la prepa era muy común que había estudiantes que les gustaba el ska, y a los que les gustaba el rock, y a los que les gustaba la banda, y pues ahora sí que el atuendo era de acuerdo al género musical que te gustaba. Pero bueno, había esta parte de la inclusión, del respeto, de independientemente de lo que te guste, todos podemos convivir en el mismo espacio, ¿no? Eso no tiene como lugar a discusión. Pareciera que ahora, pues eso no está permitido, ¿no? ¿En qué momento escala? ¿En qué momento escala? Y hablando un poco más de esta cuestión de lo que menciona Vania, ¿qué se hace dentro de las escuelas
para promover la inclusión, más allá de que sí vas, tomas las clases, están ahí contigo los profesores, pero ¿de qué manera dentro de las escuelas se apoya todo este tema de generar realmente comunidad, una sociedad incluyente al interior de las escuelas? Me parece que de eso se habla poco, que en realidad pues también las escuelas no tienen el personal suficiente como para decir vamos a hacer talleres, vamos a hacer actividades, y pues eso se ve reflejado en este tipo de hechos lamentables que se repiten cotidianamente, ¿no? Esto porque nos enteramos, pero es el pan nuestro de cada día. Bueno, sí es un problema grave, es un hecho lamentable lo que pasó, pero no es propio de nuestro país. Ni siquiera veo el problema más grande aquí. Observo el primer mundo. Es más, aquí en nuestro país vecino que nos quiere poner la muestra en todo, los líos que hay de agresiones, y ya no verbales, físicas dentro de las escuelas, de niños que llegan armados y de la nada se ponen a matar profesores, compañeros y todo. Es decir, la violencia que hoy se refleja en las escuelas de alguna manera es un reflejo también de la violencia que existe en la sociedad. Porque los jóvenes pasan la mitad del tiempo en su casa y la otra mitad del tiempo en la escuela y no se transforman, siguen siendo los mismos. Entonces, si no están, digamos, si viven en un clima de violencia, de normalización de la violencia, donde prendemos la televisión y vemos los noticieros que hablamos de descabezados, de fosas, de restos humanos, de todo, una serie de cosas como que nos retrotraímos 200 años a lo que está pasando. Exacto. Todavía mucho pues, más atrás. ¿Qué esperamos que va a estar ocurriendo con toda esa, digamos, cúmulo de información? O sea, ¿apostarías que se va a incrementar con los discursos de odio que estábamos viendo en el segmento pasado, por ejemplo? Porque vamos a empezar a discutir temas, diferencias de orden religiosa, de orden racial, de nacionalidad. Es decir, nos estamos esforzando cada vez más en encontrar nuestras diferencias, y en eso han contribuido mucho los líderes políticos de nuestra comunidad y, por qué no decirlo también, algunos medios de comunicación, diría la mayoría. Entonces, en este clima de descalificaciones, de odios, de sentimientos de superioridad, de poca solidaridad, de aquí para acá es mío y solo me importa eso y lo demás no me importa. Es decir, en esta cuestión de nuevo orden mundial, como lo mencionaste, ¿no? Nuevo orden global. ¿Cuál es ese nuevo orden global donde ya no construimos comunidad internacional, donde cada quien ve por lo suyo y lo demás no importa, ¿no? Y donde además ponemos nuestros intereses particulares como naciones por arriba de la construcción de bloques continentales o mundiales? Es decir, el proceso que se conoció hace 20 años como la mundialización nos debió haber llevado a esquemas de civilidad internacional, a tratados internacionales, a suscribir nuevas normas de convivencia, a ser más pacífico, digamos, las diferencias entre religiones, razas y nacionalidades. Y más bien lo que venimos viendo de unos años para acá es otra vez la reinstalación de esos debates, que también se transfiere eso a las escuelas. Está pasando en Alemania, está pasando en España, está pasando en Estados Unidos y por supuesto que pasa en México. Acabo de ver varios de estos casos en Colombia, en Argentina. Es decir, las discusiones que se dan en casa, y no estoy hablando de un modelo estigmatizado de familia, sino la casa como sea, donde vivan, es decir, con las gentes que viven en casa, el comportamiento de eso también se refleja de alguna manera en las escuelas. Si vamos así, Gabriel... está muy normalizada la violencia. Y la pregunta es esa, ¿esto no va a disminuir o no va a corregir si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo? El mensaje que nos están enviando, como está mencionando Gabriel Torres, que yo sí lo digo en este espacio, ¿no? Qué bueno que estamos abordando el tema, porque ojalá y esto abone a la reflexión desde la autoridad hasta las mismas familias, ¿no? Saber dónde están nuestras hijas y nuestros hijos, en qué espacio de seguridad los enviamos y pasan una gran parte del día acompañados de quiénes, y por qué no somos más flexibles para decir, mi hijo, mi hija no puede estar en este espacio, lo retiro y me lo traigo al hogar. A lo mejor se te dice, bueno, qué fácil, ¿no? Para papá y mamá que tienen que salir a trabajar. Sí, pero la vida de un menor es más importante. Yo estoy de acuerdo con lo que señala mi tocayo, de que el problema es mucho más de fondo, ¿no? De estos sucesos. Esto es la punta del iceberg de lo que vivimos en la
en la sociedad, una sociedad violenta y pues con todo y campañas que han impulsado, gabinetes psicológicos y cultura de paz, etcétera, pero yo no veo que esto tenga buenos resultados, lamentablemente. Lo que señalas tú es lo ideal, ¿no? También yo creo que la sociedad, alguna responsabilidad hemos tenido los padres de familia cuando hemos soltado los amarres, ¿no? No todos, pero se han soltado. Simplemente cuando están en edad nuestros hijos de ir a fiestas, la adolescencia, ahí cómo se comporta uno. Los deja que se vayan con sus amistades, con sus amiguitas, amiguitos, o estamos pendientes, los llevamos, vamos por ello, nos ponemos de acuerdo un grupo de padres de familia para ver cómo lograr que no se nos salgan de control y que no sean víctimas del peligro que está alrededor, porque vivimos en un ambiente tan peligroso que si lo soltamos, pues nos podemos llevar sorpresas desagradables, como ha sucedido, como ha pasado. Entonces, por un lado, hemos perdido esa conciencia de cuidar a nuestros hijos. A lo mejor la dinámica nueva que se vive de hace unas 2 décadas, donde la mujer se integra al trabajo junto con el padre, y por otro lado, mujeres también que son padres y madres, ¿no? Que, pues, cómo van a cuidar a sus hijos cuando andan corriendo. Primero, pues, cómo lograr ganar dinero, pues, para que la familia siga adelante, etcétera, y qué tiempo tiene para poder atender la comunicación, el diálogo, la formación de los hijos. Ahí entra el Estado, ¿no? Entonces, pero entra el Estado, pero luego el Estado también falla cuando las guarderías, que es un apoyo que el Estado podría brindar, pues no lo da o las cancela, crean otras figuras. Entonces, yo creo que en ese sentido vivimos un gran desorden, ¿no? Un gran desorden, y las consecuencias es, pues, todo esto que estamos viviendo en una era también muy hedonista, donde el becerro de oro, pues ahí está presente, donde cuál es el ideal de las nuevas generaciones, ¿no? Hacerse ricos pronto, no rápido. En la política, ¿cómo vemos cómo se ha transformado esto? Antes los procesos eran largos, ¿no? De ser regidor, diputado, alcalde, etcétera. Pero ahora, de unos 3, 4, 5 años, ya quieren ser lo máximo, tener las grandes casas, los grandes vehículos, muchas personas jóvenes etcétera. en altos Entonces niveles de gobierno, ¿verdad? ese desorden, esa pérdida de visión de lo que queremos ser como sociedad, pues yo creo que la traemos muy extraviada, la brújula la traemos muy extraviada, y estos temas, como dice mi tocayo, esa violencia que estamos ahorita abordando, pero si la comparamos también con Estados Unidos, donde llegan niños y matan generan decenas de heridos o muertes, pues es terrible. Pero con esta narcocultura que estamos viviendo, pues vamos a los pueblos, simplemente vayamos a los pueblos. ¿Qué sucede en las plazas públicas, no? A ver, tengo un minuto nada más. Ricardo Villanueva, como subsecretario de Educación Superior en el gobierno federal, fue uno de los rectores mejor calificados en la escala, ¿no? Que los evalúa. ¿Hay alguna posibilidad de que haya menos deserción, lleguen más hombres y mujeres a la educación superior, Iván? Pues su experiencia, ¿no? Conociéndolo, su experiencia sin duda ayudará a un sector tan importante como es el de la educación superior. Un minuto. Tiene la expertise, conoce el ámbito académico, pero además también es un personaje que está involucrado en la política, sabe desarrollarse por política. Tiene un reto porque van a necesitar empezar a hacer alianzas a nivel nacional. Sin duda. Bueno, yo creo que la tarea de la Subsecretaría de Educación Superior es el trato con las universidades e instituciones de educación superior. Que sea un par el que llega a esa responsabilidad, es decir, alguien que dirigió nada menos que la segunda universidad más importante de México, creo que es una buena noticia para las instituciones de educación superior. Gabriel, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Vania de Dios. Gracias, buenas noches. Iván Arrazola. Gracias también. ¿No te quieres ir sin el comentario de Gabriel? Sí, mira, buen perfil. De Ricardo Villanueva. Buen perfil, creo que es buen perfil. Pero yo diría otra cosa. La Alianza Leones Negros, cuarta T. Bien, nos vamos. Que tenga usted una excelente noche. Gracias por su compañía. Nos vemos y escuchamos en la próxima.